Habrás oído hablar de Nicolás Maduro, el polémico líder venezolano que lleva años acaparando titulares. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelegido de la República Bolivariana de Venezuela. De un drama político a otro, Maduro siempre está en el centro de todo. Estados Unidos con su falsa diplomacia. Se movió por todo el mundo para montar este escenario en Venezuela, pero esta vez es su familia la que se roba el protagonismo con nuevas y aterradoras confesiones que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre el liderazgo de Maduro. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué son estas revelaciones y qué significan exactamente para el futuro de Venezuela? Empecemos, porque son bombas que no querrás perderte. Las terroríficas revelaciones. Sin duda, Nicolás Maduro, que ha estado en el centro de la tormenta política de Venezuela, no es ajeno a la controversia. Sin embargo, las recién concluidas elecciones presidenciales venezolanas de 2024 parecen haber sacudido las cosas. Lo más sorprendente, su familia ha hecho revelaciones aterradoras que lo cambian todo. Nos referimos al tipo de revelaciones que ha dejado a muchos preguntándose si toda la carrera política de Nicolás Maduro se ha construido sobre mentiras y engaños. Soy Nicolás Maduro Moros, reelegido presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que a los políticos se les acuse de corruptos no es noticia de última hora, pero cuando tu propia familia se vuelve contra ti, eso sí que es un escándalo que va a dar que hablar y especular a todo el mundo. Desde hablar de dictadura hasta hacer todo lo posible para silenciar a sus críticos, Maduro tiene un historial bastante extenso, pero su familia ha hecho revelaciones asombrosas que podrían implicar la manipulación del sistema electoral venezolano en su beneficio. El final será que la verdad salga a la luz y el respeto a la soberanía popular, que se expresó hoy, que elige a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Ahora adentrémonos en las elecciones presidenciales de 2024 que se celebraron en el país, porque de allí se derivan todos estos bombazos. Las elecciones se celebraron el 28 de julio de 2024 para elegir un presidente para un periodo de 6 años a partir del 10 de enero de 2025. Maduro, que ya era el actual presidente de Venezuela, también se postuló para un tercer mandato consecutivo, pero las cosas se pusieron raras cuando todos sus opositores, excepto el exdiplomático Edmundo González Urrutia, fueron impedidos de participar en las elecciones. Mis derechos como ciudadano venezolano están siendo comprometidos al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. Esta medida fue considerada por la oposición como una violación de los derechos humanos políticos y ha sido condenada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, también conocida como OEA, la Unión Europea y Human Rights Watch, así como por numerosos países. Evidentemente, las elecciones no fueron nada fáciles, y aunque Maduro se atribuyó una victoria aplastante, las elecciones se consideraron fraudulentas, e incluso los observadores internacionales no se creyeron la etiqueta de libres y justas esgrimida por la administración de Maduro. Nos preocupa seriamente que los resultados anunciados no reflejen la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y observadores independientes sin demora. Además de inhabilitar a otros opositores para participar en las elecciones, se produjeron problemas en el registro de votantes en el extranjero, así como en la votación, que marginaron de hecho a la mayoría de la población migrante. También se produjeron casos de violencia, especialmente cuando se colocaron puestos de control cerca de los colegios electorales para intimidar a los votantes. Se acosó e intimidó a personas y empresas que prestaban servicios a la oposición. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela. También hubo varios informes que detallaban la intimidación de los votantes con violencia y amenazas por parte de las fuerzas del Estado, incluido un ejemplo en Cumaná, donde decenas de autoridades armadas se alinearon en un colegio electoral. El Observatorio Electoral Venezolano dijo que 17.000 votantes vieron su centro de votación cambiado en el último minuto y varios centros de votación permanecieron abiertos más allá de la hora de cierre requerida para permitir a los partidarios de Maduro reunir más votos. Algunos centros de votación incluso se negaron a imprimir los recuentos de votos, como exige la ley. Aunque hay pruebas sólidas que sugieren que González ganó las elecciones por un amplio margen, el Consejo Nacional Electoral, también conocido como CNE, controlado por el gobierno, siguió adelante y anunció resultados falsificados, afirmando que Maduro había ganado las elecciones. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y defenderé nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hasta ahora,
Los resultados del CNE han sido rechazados por el Centro Carter, la OEA, e incluso las Naciones Unidas declararon que las elecciones carecían de transparencia e integridad básicas. En lo que ahora se considera el mayor y más flagrante fraude electoral en la historia moderna de América Latina, muchos países, entre ellos Estados Unidos y varios estados latinoamericanos, han calificado las elecciones de farsa, negándose a reconocer los resultados. El Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que comienza el 10 de enero. En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay pidieron una auditoría imparcial e independiente de la votación. También expresaron su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión postelectoral de Maduro, que se saldó con más de 1.600 detenidos y al menos 24 muertos. Para ser justos, es difícil culparlos, especialmente con las recientes revelaciones que son francamente aterradoras. Resulta difícil confiar en un hombre que se encuentra en el centro de una tormenta política sin signos de que las cosas vayan a calmarse pronto. Es desgarrador ver cuánta esperanza ha puesto el pueblo de Venezuela en estas elecciones, solo para verlas ensombrecidas por el fraude y el engaño. Para muchos, se suponía que iba a ser un punto de inflexión, una oportunidad para lograr un cambio real. Pero en lugar de eso, parece la misma historia de siempre, con Maduro aferrándose al poder cueste lo que cueste. Ahora aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Todos los opositores de Maduro están saliendo a impugnar los resultados, y como era de esperar, Maduro no está retrocediendo sin luchar, viniendo por toda su oposición, incluyendo otras naciones. Los Estados Unidos, con su falsa diplomacia, se movió por todo el mundo para montar este escenario en Venezuela. De hecho, contraatacó, acusando a sus oponentes de querer sabotear las elecciones, y también afirmó que otras naciones, incluido Estados Unidos, se estaban entrometiendo en el asunto de Venezuela. Si el gobierno estadounidense está dispuesto a respetar la soberanía de Venezuela y dejar de amenazar a Venezuela, podemos reanudar el diálogo. En su discurso tras el anuncio oficial del resultado, incluso dirigió ataques verbales al presidente argentino, Javier Milei, quien había dicho inicialmente que Buenos Aires no reconocerá otro fraude, justo antes de que Maduro fuera declarado ganador de las elecciones. Le digo al presidente de Argentina, Javier Milei, no aguantas más de un round contra bicho cobarde, traidor de la patria. No aguantas más de un round. Aunque parece fácil culpar a todo el mundo después de que le hayan pillado con las manos en la masa. Tanto las espeluznantes revelaciones tras su victoria como el rechazo nacional e internacional a la misma han puesto sin duda al presidente en un aprieto. Las implicaciones son enormes. Por un lado, la comunidad internacional está empezando a dar la espalda a Maduro, lo que seguramente le dificultará mantenerse en el poder. Las sanciones se acumulan, las relaciones diplomáticas son tensas, e incluso dentro de su propio país, las grietas están empezando a aparecer con las protestas postelectorales. Es como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Todo esto nos deja con una gran pregunta. ¿Es Nicolás Maduro realmente un tirano sediento de poder? Probablemente lo hayas oído describir como un tirano sediento de poder que gobierna Venezuela con puño de hierro. Pero, ¿es esa realmente la historia? Profundicemos y averigüemos quién es exactamente Nicolás Maduro. Sorprendentemente, el ascenso al poder de Maduro no es la típica historia en la que procede de una familia política o incluso de una élite adinerada. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en el seno de una familia de clase trabajadora en Caracas, Venezuela. Maduro llegaría a ser conductor de autobús en la empresa Metro de Caracas, pero su admiración y profunda lealtad a Hugo Chávez, militante de izquierdas que también fue presidente de Venezuela, aseguraron el ascenso de Maduro al poder. Sirvió con diligencia a las órdenes de Chávez y el hombre que una vez fue conductor de autobús ascendió al rango de vicepresidente y en abril de 2013 fue elegido formalmente presidente de Venezuela. Esto significaba que Maduro tenía que ponerse en la piel de su mentor y no es ninguna novedad que Venezuela ya se tambaleaba al borde de la ruina durante el reinado de Chávez. Como era de esperar, liderar el país bajo la sombra de Chávez no fue una hazaña fácil y no pasó mucho tiempo antes de que Maduro comenzara a tomar el mismo camino que el expresidente. Ahora, rebobinemos y echemos un vistazo a Venezuela antes del caos. En un momento dado, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina, gracias a sus enormes reservas de petróleo. Gozaba de una democracia sólida y una economía próspera. Sin embargo, a medida que el mercado mundial del petróleo se volvió volátil, también lo hizo la fortuna de Venezuela. Cuando Maduro asumió el cargo, el país ya sufría la inestabilidad económica.
En lugar de reconducir la nave, el gobierno de Maduro aplicó políticas que agravaron la crisis. El 6 de marzo de 2014, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, Maduro anunció en directo por televisión que rompía relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá. Se trata del presidente de Panamá. Lo decidí, y así lo anuncio. Tras el complot abierto llevado a cabo por el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno panameño. Quien ha sido advertido repetidamente por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, continuó diciendo: tras la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington ante la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el actual gobierno de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas a partir de ahora. Esto se produjo después de que el presidente del país, Ricardo Martinelli, expresara su apoyo a los manifestantes durante las protestas venezolanas de 2014. El 11 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump dijo que no va a descartar una opción militar para enfrentar al gobierno de Maduro. Venezuela no está muy lejos, y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si fuera necesario. El 23 de enero de 2019, Maduro anunció que Venezuela rompía lazos con Estados Unidos tras el anuncio del presidente Trump de reconocer a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como presidente interino de Venezuela. El asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que pone fin a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El 14 de enero de 2019, días después de que Brasil reconociera al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino del país, Maduro calificó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como un Hitler de la era moderna. El 10 de enero de 2019, el presidente Maduro juró su segundo mandato al frente de Venezuela. Minutos después de su juramento, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que declaraba ilegítima su presidencia y convocaba a nuevas elecciones. Varias naciones también comenzaron a retirar sus embajadas de Venezuela, con Colombia y Estados Unidos, diciendo que Maduro estaba convirtiendo a Venezuela en una dictadura. A pesar de todo esto, Maduro continuó luchando por más poder, trabajó continuamente para debilitar las instituciones democráticas y luchó fuertemente contra cualquier oposición a su administración. Con la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 a punto de declararse el órgano de gobierno de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente Maduro, lo calificó de dictador y le impidió entrar en Estados Unidos. Todos los activos de Maduro sujetos a la jurisdicción estadounidense están congelados y las personas estadounidenses tienen prohibido tratar con él. Al sancionar a Maduro, Estados Unidos deja clara nuestra oposición a las políticas de su régimen. Otros presidentes latinoamericanos se mantuvieron en esta afirmación y el expresidente chileno, Sebastián Piñera, también calificó a Maduro de dictador e incluso Human Rights Watch calificó a Venezuela de dictadura y dijo que el gobierno venezolano está apretando su estrangulamiento sobre las instituciones básicas de la democracia del país a una velocidad aterradora. Lo que una vez fue una próspera democracia, pronto se convirtió en una dictadura al borde del colapso y ha seguido empeorando. Durante el primer mandato de Maduro, entre 2013 y 2018, se cerraron 115 medios de comunicación, incluidos 41 medios impresos, 65 emisoras de radio y 9 canales de televisión. En 2017, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela detectó al menos 350 casos de violaciones a la libertad de expresión durante los primeros 7 meses. Desde el inicio de la crisis presidencial, Venezuela ha estado expuesta a frecuentes apagones informativos que incluían periodos sin acceso a Internet o a otros servicios de noticias durante acontecimientos políticos importantes. Incluso ahora, uno de los capítulos más perturbadores del gobierno de Maduro ocurrió justo después de las elecciones presidenciales de 2024, tras su aún disputada victoria. El país estalló en protestas, con los ciudadanos exigiendo elecciones justas y el fin del autoritarismo. ¿La respuesta de Maduro? La detención de manifestantes, algunos de ellos de tan solo 13 años de edad. Al menos 120 menores han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro desde que el socialista autocrático se proclamó vencedor. Los niños forman parte de las más de 1.600 personas que han sido detenidas desde que comenzaron las protestas y, en muchos casos, sin orden judicial. Incluso sus abogados han sido objeto de ataques. Según abogados de derechos humanos, todos los niños han sido acusados de terrorismo y más de 100 siguen detenidos. Informan de que estos menores están recluidos en centros de menores bajo un estricto control de tipo militar.
Algunos de los menores afirmaron que se les obligó a saludar a una imagen de Maduro y a corear «Chávez vive», en homenaje a Hugo Chávez, el difunto fundador del Estado Socialista de Venezuela. Todos los adolescentes contaron a sus familias que fueron sometidos a abusos físicos. Si se portaban mal, decían, se les restringían las visitas y la comida. Es importante recordar que estos niños no eran delincuentes empedernidos, eran jóvenes que ejercían su derecho a protestar, pero para Maduro eran una amenaza que había que neutralizar. La comunidad internacional condenó las detenciones, pero dentro de Venezuela, esta medida sirvió como un recordatorio más de lo lejos que llegaría Maduro para mantener su control sobre el poder. Lo más loco, Maduro no es el único envuelto en corrupción. Incluso miembros de su familia se han visto implicados en escándalos corruptos. 2 sobrinos de la esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron declarados culpables en un tribunal estadounidense de conspiración para importar cocaína en noviembre de 2016. Y algunos de sus fondos posiblemente ayudaron a Maduro en las elecciones presidenciales de 2013 e incluso en las parlamentarias de 2015. En lo que se conoce como el caso Narcosobrinos, los sobrinos fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015 por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos en Puerto Príncipe, Haití, tras intentar transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Finalmente fueron condenados a 18 años de prisión el 14 de diciembre de 2017. Pero ahí no acaba todo. En 2018, los hijos de la primera dama, Cilia Flores, de una relación anterior, y los hijastros de Maduro, Oswald, Yoser y Walter Flores, se vieron implicados en un escándalo para blanquear una tajada de $200 millones de fondos robados a la petrolera PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Ni siquiera la propia primera dama es diferente, llamada Lady Macbeth por algunos y primera combatiente revolucionaria por su marido. Cilia Flores es también una figura política muy poderosa que presuntamente se enriquece constantemente, ella y sus allegados, con la riqueza de la nación. De hecho, fue incluida en la lista de Canadá de individuos que su Departamento de Asuntos Exteriores considera responsables del deterioro de la democracia. Es un asunto familiar en el peor sentido, con el poder y la riqueza en manos de unos pocos, mientras los venezolanos de a pie sufren las consecuencias. Entonces, ¿es Nicolás Maduro realmente un tirano sediento de poder? Sin duda, las pruebas apuntan en esa dirección. Desde socavar constantemente la democracia, suprimir los derechos humanos y arrestar a niños, hasta permitir que su familia se beneficie de la corrupción, Maduro ha demostrado estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Sin embargo, tenemos que entender si este rastro de corrupción realmente comenzó con Maduro. La historia de la corrupción política en Venezuela. Si apenas estás descubriendo la actual crisis que se vive en Venezuela, te estarás preguntando, ¿la corrupción política en el país comenzó con Nicolás Maduro? La respuesta es no. Puede que Maduro sea la cara de la crisis actual de Venezuela, pero está lejos de ser el primer líder envuelto en corrupción. Antes de Maduro estaba Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999 sobre una plataforma de justicia social y anticorrupción. De hecho, Chávez declaró 3 objetivos para el nuevo gobierno, que incluían convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, eliminar la corrupción gubernamental y luchar contra la exclusión social y la pobreza. Y durante un tiempo pareció que cumplía esa promesa. Puso en marcha programas sociales como el Plan Bolívar 2000, que ayudaron a sacar a muchos venezolanos de la pobreza, y se posicionó como defensor del pueblo. Pero a medida que avanzaba el gobierno de Chávez, se hizo evidente que la corrupción no había sido erradicada, simplemente había cambiado de forma. Poco después de establecerse en el cargo, Chávez dedicó gran parte de su tiempo a intentar abolir los controles y equilibrios existentes en Venezuela. Nombró a nuevas personalidades para puestos de gobierno, incorporando a aliados izquierdistas a puestos clave, e incluso sus colegas del ejército tuvieron mucho más peso en el día a día del país. En 2004, Hugo Chávez y sus aliados se hicieron con el control del Tribunal Supremo, llenándolo de sus partidarios y adoptando nuevas medidas para que el gobierno pudiera destituir a los magistrados del tribunal. Según el Cato Institute, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela estaba bajo el control de Chávez e incluso intentó impulsar una reforma constitucional que le habría permitido oportunidades ilimitadas de reelección. En todo caso, Chávez se rodeó de leales que estaban más interesados en mantener su propio poder que en servir al pueblo. El boom petrolero de la década de 2000 aportó miles de millones de dólares, pero gran parte de esa riqueza se dilapidó o se robó mediante la corrupción. Cuando Chávez falleció en 2013, Venezuela ya se encontraba en una situación inestable, y fue entonces cuando llegó Maduro como sucesor elegido por Chávez.
Estaba claro que había heredado un país al borde del colapso, pero en lugar de darle la vuelta a la situación, redobló las prácticas corruptas que habían puesto a Venezuela de rodillas. Su gobierno se ha visto empañado por la corrupción, la opresión y el fraude electoral, pero aunque Maduro es un actor clave en la crisis de corrupción de Venezuela, sigue siendo solo un actor en un problema mucho mayor y de larga duración. El nivel de corrupción en Venezuela es muy alto para los estándares mundiales y prevalece en muchos niveles de la sociedad venezolana. El descubrimiento de petróleo en Venezuela a principios del siglo XX agravó la corrupción política. La gran cantidad de corrupción y mala gestión en el país ha dado lugar a graves dificultades económicas, parte de la crisis en Venezuela. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, Venezuela obtuvo una puntuación de 13 en una escala de 0, muy corrupto, a 100, muy limpio. También ha habido casos en los que el gobierno ayudó a organizaciones terroristas. Uno de ellos fue que la administración de Chávez ayudó a las FARC, un grupo guerrillero colombiano militante implicado en el tráfico ilegal de drogas, a establecer campamentos en territorios venezolanos. Incluso se les proporcionó munición para luchar contra el gobierno colombiano. Se les suministraron documentos de identidad para que pudieran circular libremente por Venezuela y se envió a miembros de los círculos bolivarianos a sus campamentos para que recibieran entrenamiento guerrillero. En 2007, las autoridades colombianas afirmaron que, gracias a los ordenadores portátiles incautados en una redada contra Raúl Reyes, uno de los principales miembros de las FARC, habían encontrado documentos que demostraban que Hugo Chávez había ofrecido pagos de hasta $300 millones a las FARC, entre otros vínculos financieros y políticos que se remontaban a años atrás. Según Interpol, los archivos encontrados por las fuerzas colombianas se consideraron auténticos. En 2006, tras la guerra del Líbano de 2006, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, agradeció al presidente Hugo Chávez su apoyo, llamándolo su hermano. Chávez también permitió a miembros de Hezbollah permanecer en Venezuela e incluso ahora, el presidente Nicolás Maduro ha continuado la relación con Hezbollah. El sistema judicial de Venezuela también ha sido considerado el más corrupto del mundo por Transparencia Internacional, y esta corrupción también se extiende a las fuerzas policiales. Muchas víctimas del país temen denunciar delitos a la policía porque muchos agentes están implicados con delincuentes, lo que puede acarrear aún más daños a las víctimas. Human Rights Watch ha denunciado que la policía comete 1 de cada 5 delitos y que miles de personas han muerto a manos de agentes que actúan con impunidad. A pesar de ello, solo el 3% de los agentes han sido acusados en causas abiertas contra ellos. Venezuela se encuentra actualmente entre los países con las tasas de homicidio más altas del mundo y el secuestro es otra pandemia en el país. Se dice que muchas empresas, familias y amigos recaudan dinero y lo guardan por si lo necesitan para pagar rescates de secuestrados. Como los venezolanos no confían en la policía local, los secuestros no suelen denunciarse y las autoridades no pueden combatirlos. Venezuela es una ruta importante para el tráfico de drogas, con cocaína colombiana y otras drogas que transitan por Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. El país ocupa actualmente el 4º lugar del mundo en incautaciones de cocaína, por detrás de Colombia, Estados Unidos y Panamá. Eso no es todo. Según el informe sobre trata de personas 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a tráfico sexual y trabajos forzados. Venezuela es especialmente peligrosa para los viajeros e inversores extranjeros que la visitan. El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá han advertido específicamente a los visitantes extranjeros de que pueden ser objeto de robos a mano armada, secuestros y asesinatos. En 2014, la exganadora de Miss Venezuela 2004, Mónica Spear, y su marido fueron asesinados y su hija de 5 años recibió un disparo mientras estaba de visita, y un turista alemán de edad avanzada fue asesinado solo unas semanas más tarde. Ahora que hemos explorado las raíces de la corrupción en Venezuela, se plantea una pregunta importante. ¿Cuál es el camino a seguir? En primer lugar, cualquier solución a la crisis de corrupción de Venezuela debe pasar por una revisión completa del sistema político. Esto significa restaurar las instituciones democráticas, garantizar elecciones libres y justas y restablecer los controles y equilibrios que impiden la concentración de poder. Otro paso crucial sería potenciar las instituciones independientes, en particular el Poder Judicial. Durante demasiado tiempo, los tribunales de justicia de Venezuela han sido utilizados como herramientas del partido gobernante, en lugar de como impartidores imparciales de justicia.
Reformar el poder judicial y garantizar que los jueces puedan actuar libres de presiones políticas es importante para exigir responsabilidades a los funcionarios corruptos. De nuevo, otro aspecto clave para abordar la corrupción en Venezuela es la transparencia. El problema con la corrupción es que la mayoría de las veces prospera en la sombra, por lo que es esencial garantizar que las operaciones del gobierno sean transparentes para el pueblo. Esto incluye todo, desde hacer públicos los contratos públicos hasta garantizar que las empresas estatales se sometan a auditorías independientes. Los medios de comunicación también deben ser libres en su deber de exigir responsabilidades al gobierno y arrojar luz sobre las prácticas corruptas. El apoyo internacional también puede ser vital para ayudar a Venezuela a navegar por esta transición. Las sanciones, aunque muy controvertidas, pueden ser eficaces para presionar a los funcionarios corruptos y, en concreto, cortarles el acceso a fondos ilícitos. Por último, es importante entender que la reconstrucción de Venezuela será un proceso a largo plazo. Sin duda, la corrupción en Venezuela ha estado profundamente arraigada en el tejido de su sociedad. Por lo tanto, deshacerse de esta desagradable mancha requiere esfuerzos prolongados y sostenidos, así como compromiso con la causa. Al final, las aterradoras revelaciones de la familia de Nicolás Maduro han arrojado una nueva luz sobre la rutina que corroe el país. Y aunque todas las esperanzas de redención parecen perdidas con Venezuela, nada es imposible. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero